Las piedras gritarán. El hombre siempre ha expresado en el arte la noción de aquel Dios que gobierna al humano y al mundo. Cada elemento de su trabajo lleva al observador a experimentar el sentimiento que subyace en la profundidad del corazón del artista. Esta emoción no es menos evidente en el arte religioso cristiano, donde hemos visto cómo los grandes maestros han transmitido a través de piedras frías e inanimadas una sensación penetrante y duradera del sufrimiento y muerte de Cristo, además del lacerante dolor de su madre. En el pasado, este sentimiento convergía frecuentemente en las imágenes que todavía se contemplan en iglesias y hogares de personas pías. Sin embargo, en el mundo moderno tan secularizado, muchos de nosotros hemos cuestionado el sentido de estas imágenes religiosas. Para algunos inclusive son residuos de un pasado supersticioso, ídolos insignificantes que se alejan de la palabra de Dios, tal como es entendida en la Sagrada Biblia. Para otros son objetos tangibles y visibles que simbolizan los misterios que subyacen a su fe. Sin embargo, sea cual fuera nuestro punto de vista sobre el valor de estos objetos religiosos, la mayor parte de nosotros queda impactado al escuchar que algunas estatuas de Cristo y de la Virgen María estén derramando lágrimas y sangre. Esta estatua de madera en Akita, Japón, lloró 101 veces durante un periodo de 7 años. Esto sucedió en un convento donde se decía que la Virgen María se aparecía a la hermana Agnesa Sasawa. Esta estatua lloró sangre en el lugar donde se indicó también que la Virgen María se aparecía a Patricia Talbot en el Ecuador. ¿Pero es la efusión de estas lágrimas el producto de fraudes o artimañas? ¿O son más bien eventos físicos que contradicen las leyes de la naturaleza, conformando manifestaciones visibles para todos nosotros de algo que es genuinamente milagroso? Y si las lágrimas son verdaderamente milagrosas, ¿tienen algún significado? Estas preguntas ocupaban nuestras mentes cuando fuimos a examinar las más recientes afirmaciones referentes a una estatua de Cristo que habría comenzado a llorar en una ciudad de Sudamérica. La ciudad es Cochabamba, situada en el corazón de Bolivia. Para el visitante, la ciudad se presenta como un sitio de mucho colorido y contraste. Se puede observar el contraste entre aquellos habitantes que avanzan junto al desarrollo de una ciudad moderna comercial y los nativos que luchan entre el pasado y el presente. Mientras que el 90% de la población del país es católica, se tiene la impresión que es un grupo menor que practica su fe regularmente. Aquellos que la practican lo hacen junto a una notable simbiosis con la tradición nativa y con una fuerza raramente vista en el mundo católico moderno. Viva Cochabamba, Un testimonio de la fuerza de su fe y del compromiso cristiano es la gran estatua del Cristo de la Concordia que domina la ciudad entre el cielo y la tierra. Construida con el aporte voluntario de sus ciudadanos e instituciones locales, este monumento es posiblemente la estatua más grande de su tipo en el mundo. Curiosamente, la residencia de Silvia Arévalo Urquidi,
queda a los pies de esta gigantesca estatua. En dicho lugar, desde hace bastante tiempo, hay una estatua que dicen llora lágrimas cristalinas y sangre. Luego que los medios de información locales informaron sobre dicho evento, interminables filas de personas visitan la casa de Silvia diariamente, con la esperanza de ver el milagro en primera persona y unirse a los momentos de oración. Silvia, madre de 2 hijos y azafata en la línea aérea nacional, habla de aquellos vacíos en su vida que, en el fondo, fueron el motivo que la impulsaron a adquirir una estatua que, sin saberlo, suscitaría posteriormente tanto interés. La dolorosa pasión de Jesús en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su condena a muerte, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas. Entonces yo sentía una especie de como prisa por hacer una especie de oratorio. Oratorio porque yo no me explico, porque yo nunca pensé en tener un oratorio, pero sí quería tener un lugar donde yo pueda estar tranquila. Buscando la imagen, llegué a un lugar, a una tienda que no me gustaba mucho porque no tenía muy bonitas imágenes. Entonces cuando yo entro les pregunto si no tenían otras imágenes fuera de las que tenían en la vidriera. Después de ver las imágenes de la Virgen que no me gustaron, me sacaron la imagen del Cristo de Limpias. No solamente una, sino varias. Cuando yo vi la imagen, si bien había 2 o 3, pero la imagen que la compré me llamó mucho la atención desde el primer momento que la vi. Porque fue como un amor a primera vista. It was like love at first sight. Entonces lo traje. Yo buscaba algo grande y terminé con una imagen chiquitita. Para mí es un milagro realmente. He ido a convencerme y he visto que realmente está llorando. Como también han ido mi hija y mi ahijada, ¿no? Allí a visitar. Sorprendidos, emocionados han llegado. ¿Usted alguna vez se le ocurrió que quizás de una de las estatuillas que venda pueda pasar una de esta historia? ¿Cómo no? Porque yo he tenido oportunidad de ir a Roma 3 veces. En las 3 veces siempre he pedido, y desde chico he sido muy devoto también a las imágenes, porque esto lo llevo por herencia de mis bisabuelos. Y así mismo voy a morir besando a las imágenes. Estaba una prima que estaba alojada aquí en casa, una prima muy querida, por supuesto, y yo le dije a mi hija, llama a la mamá y a la tía para que vean cómo ha quedado el oratorio. Les gustó mucho la imagen y tanto mami como mi prima me preguntaron porque era muy bonita, me dijeron qué bonita imagen, ¿de dónde la compraste? Posteriormente mi prima se acerca bastante a la imagen y me pregunta si no le había puesto, si había regado las flores. Yo le digo, ¿por qué? Y como que ella no quería responder, entonces empezó a mirar más y más y me dice, no puede ser posible. Yo le pregunto por qué y me dice, acérquense. Cuando nos acercamos vemos las lágrimas caer por el rostro del Señor. La emoción que se puede sentir ese momento de ver una imagen del Señor llorar es indescriptible. Sientes que la tierra empieza a temblar, te da una especie de taquicardia, sientes un escalofrío, ganas de llorar, de reír, no dan ganas, no es ganas, sino no sientes, no hay palabras para explicar porque no puedes rezar, quieres hablar, quieres rezar, quieres reír y quieres llorar. Ella me respondió que no había hecho nada, que no roció nada. Entonces me quedé más alarmada, les pedí que se acercaran. Por favor, fíjense en el Señor. Y pudimos ver las personas que estuvimos ahí presentes, que era la tía, su hija Silvia, yo, la hija de Silvia y la empleada, cómo la lágrima se le chorreaba, se le deslizaba por el rostro. For me, it was very shocking to hear that there was a statue of a Christ that had been crying. Yo creí sin ver y vine con aquella fe cuando vi el llanto que era tan real. Dijo la dueña de Cristo, ustedes saben que Cristo está llorando, y yo titubeaba a ver y cubrí mi rostro. Estaba temerosa de verlo. Entonces un caballero dijo que también estaba sangrando, y fue el momento en el cual descubrí mi cara y miré al Cristo que sangraba de un lado y lloraba. Alguien trajo una tela
y secó la sangre y las lágrimas que caían de su rostro. And that's when I uncovered my face and looked at the Christ, and he was bleeding on the side and crying. And at that time they got a little cloth and dried up the blood and the tears that were coming down his face. ¿Recuerda la fecha? Exactly on May 25th. Era exactamente el 25 de mayo a las 5 de la tarde. ¿Vio alguien más lo que usted menciona, o al menos hubo alguien que filmó el momento? Exactamente, dice ella. Estaba ese día un equipo de Canal 4 de Cochabamba con cámaras y luces y ellos filmaron todo el acontecimiento. Estaré contenta de darle una copia de aquello. Terminamos nuestro primer reportaje el 25 de mayo pasado. Han transcurrido exactamente 3 meses y el Cristo sigue llorando. Sus sangrantes lágrimas. Primero vimos que el Cristo tenía algo de agua cristalina en sus ojos. Y posteriormente dejamos pasar por lo menos unos 45 minutos, conversamos con la gente, estuvimos presentes en la sala y vimos que esa lágrima, esa agüita empezó a bajar. Entonces tomamos una tela, que en el video lo mostramos. Mostramos en el video primero eso, o sea, la filmación con el papel, el trapito con cristalino, no era sangre. Pasaron otra media hora aproximadamente y vimos que otra lágrima se llenó en el ojo izquierdo. Entonces yo tomé otro trapito, que es este, puse el trapito en la cara de Cristo y salió así, era sangre. Eran 3 manchas. 1, 2 y otra 3, era el trapito más largo. Compartimos porque vinimos 2 personas a filmar ese día. O sea, vinimos acá a filmar al Cristo por lo menos unas 3 oportunidades. Y para nosotros fue una experiencia muy grata. ¿Hay alguna posibilidad de que alguien hubiera puesto una sangre en la estatuita mientras tú estabas ahí? Y generalmente, como periodistas, somos muchas veces incrédulos a lo que acontece. Somos insensibles incluso en algunos momentos. En ese instante debo reconocerlo yo personalmente, que pensé que no era real, pensé que algo estaba preparado, pero estuve más presente aquí, estuve yo presente como 1 hora y media, nadie podía ponerle nada al Cristo y empezó a llorar. El doctor Ricardo Castañón Gómez, psicólogo clínico, con un extenso conocimiento sobre las relaciones entre el cerebro y el comportamiento humano, ha estudiado muchas personas que afirmaban tener apariciones de Jesús y de María. A través de esta casuística, llegó a investigar los temas relacionados a las imágenes religiosas que tenían efusiones de lágrimas cristalinas y sangre. Yo acompañé al doctor Castañón Gómez a la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, donde él tenía la intención de hacer analizar las muestras de sangre que había obtenido en una de las efusiones de este busto de Cristo en Sudamérica. Primero, él me narró sobre cómo es que se vio ocupado en este caso. Era la primera semana de abril, me dijo, cuando el señor Carlos Canelas me llamó desde Cochabamba, una ciudad situada en el corazón de Bolivia, a 400 kilómetros de la ciudad de La Paz, para comunicarme que en este lugar había una imagen que estaba llorando sangre. Me confirmó que él había visto el evento, por lo que decidí efectuar un primer viaje de reconocimiento el día 5 de abril de 1995. Luego retorné a la sede de mis funciones porque tenía otros compromisos profesionales. Vi el momento en el cual la sangre salía de su ojo izquierdo. Entonces decidí tomar una muestra. El mejor lugar era de los 3 o 4 centímetros debajo del ojo izquierdo y ejecuté la acción. Aquí tenemos uno de los algodones con indicios de sangre, pero estoy en grado de afirmar que tomé la muestra personalmente y la vi, la espesa lágrima de sangre. ¿Vio usted sangre en otro lugar del rostro? Sí, sangre fresca vi en el lugar donde estuvo la muestra. Las partes donde mayormente se observa la efusión de sangre es la frente y el rostro, sin olvidar la sangre que ha llegado hasta los pliegues de su ropa, que naturalmente ya estaba coagulada cuando visité el lugar. ¿Y la muestra que usted tuvo la intención de hacer estudiar o que ya ha estudiado, de qué parte de la imagen fue obtenida? Bueno, la primera que le mostré es una de aquellas que tomé del ojo izquierdo.
La segunda parte es interesante porque esta sustancia se coaguló conformando costras, muy especialmente en la frente. Tengo fotografías donde podré mostrarle luego el lugar preciso de donde obtuve una costra. La verdad es que uno de los doctores del laboratorio me sugirió que tomase alguna costra y aquí está. Y decidí venir a los Estados Unidos para el análisis, pues para mí no sería suficiente conocer ciertos componentes de la sustancia. Me interesaba fundamentalmente profundizar el tema con un análisis genético de DNA, el único que verdaderamente podría confirmarme si estos indicios corresponden al género humano o no. Luego de mucha indagación en Norteamérica fue informado que aquí, en Nueva Orleans, está uno de los mejores laboratorios genéticos del mundo y esta tarde llevaré las muestras al laboratorio. Importa mencionar que desde que obtuve las muestras en Bolivia, tuve a mi cargo la custodia del material, por lo que nadie pudo haber tocado o manipulado el mismo. El doctor Castañón entregó formalmente los indicios para el análisis respectivo. A fin de realizar una investigación a ciegas, no se avisó a los expertos del laboratorio que la muestra provenía de una estatua de yeso. Los especímenes fueron numerados y clasificados simplemente como supuestas manchas de sangre. Well, you've submitted 2 samples to us, and I'm describing them as suspected blood stains. What we will do is take a cutting from each of these. Lo que haremos, dice ella, son cortes de cada una de las manchas y las colocaremos en un tubo de prueba. Se solubilizarán y cuantificaremos la tasa de DNA con un sistema que es específico para seres humanos y ella nos dirá si el indicio es humano o no. Si es humano, nos dirá qué cantidad de información genética existe y eso nos sugerirá cuánto podemos usar en nuestros análisis. Si la cantidad de DNA presente es la adecuada, podremos seguir con nuestros estudios con la tecnología PCR, lo que nos permitirá obtener un perfil de la cadena genética humana, en el caso que lo sea, obviamente. Cuando concluyeron los análisis, retornamos a filmar sus resultados. Y entonces fuimos adelante y amplificamos las muestras, dice ella, para registros humanos específicos de DNA. Era bastante débil, pero ciertamente amplificó. Se le pregunta si esto le indicaba de que la muestra es humana. Responde que sí, correcto. Así que yo pienso que usted tiene una muestra de humano proveniente de sangre porque el análisis salió positivo a sangre. Yo no sé sobre el caso suyo, así que no sé el sentido que usted le dé a esta información. Le pregunta Ron, la cosa importante es que si usted va ante un juez en la corte, ¿puede decir que la muestra que encontró en la mancha que le dimos corresponde a sangre humana? Yo diría en la corte del juzgado, señala ella, que en esta muestra hay material genético humano presente. Estaba excesivamente deteriorado, pero también era positivo para la presencia de sangre. O sea que su muestra es positiva para la sangre y tiene código genético humano. Así es que de aquí viene la muestra. ¿Quién la obtuvo? El doctor Castañón le dice que él obtuvo la muestra que le trajo para el análisis. Ron le pregunta, ¿cómo científica le afecta a usted ver una estatua de yeso que produce una sustancia que no corresponde a la naturaleza del objeto? ¿Qué efecto tiene esto en usted? La científica responde, lo que pienso es que es un fenómeno que impresiona y considero igualmente que la repetición o replicación es la piedra angular de la ciencia. Y si es que ustedes pueden reproducir este fenómeno, o sea, pueden hacer repetir los análisis, ofrecer las muestras a otros científicos pidiéndoles una replicación y ver si los resultados se vuelven a repetir, esto sería muy importante si ustedes quieren que la gente crea estos resultados y que los mismos alcancen una altísima convalidación. Para lograr una segunda opinión sobre esta sustancia roja, como fue sugerido por GenTest en Nueva Orleans, se envió el material a un laboratorio forense del estado en Australia.
La coloración azul es extremadamente intensa, indica que la sustancia ciertamente se supone que podría ser sangre. Lo que ahora la muestra requiere es análisis ulterior. El día 22 de agosto de 1995, mientras se filmaban los testimonios de testigos en la casa de Silvia, constatamos que los ojos de la estatua se estaban humedeciendo. Posteriormente, nuestra cámara filmó este extraordinario acontecimiento. Si ustedes observan atentamente ahora, verán cómo una lágrima justamente a un par de centímetros del ojo derecho desciende hacia la mejilla. Dos días más tarde filmamos una nueva secuencia extraordinaria. Do you want to do? No? No, just do nothing, just do nothing, do nothing. Do nothing. You have here also. Sure. Oh, here, that's a lot. Here you have it. Maybe, I am afraid it will fall. Okay, do it now then. Do it now. Al día siguiente, luego que la estatua lloró, con el permiso de Silvia, llevamos la estatua a un centro de investigaciones en la ciudad para que fuese examinada. Esta parte de aquí, mira, estos huesitos de aquí son como sangre coagulada. Y esto es la sangre que le chorrea, que le baja por aquí. La estatua se situó en el centro de aquel moderno instrumento conocido como tomografía axial computarizada. Este equipo dispara pequeños haces de rayos X a lo largo del objeto desde diferentes ángulos, produciendo imágenes seccionales en la pantalla de un computador. En este caso, los cortes coronales realizados posibilitan identificar cada componente del objeto, aunque fuera de dimensiones milimétricas. El estudio entonces serviría para observar si en la estatua existieran canales, agujeros, puntos o mecanismos que pudieran causar las efusiones de lágrimas y sangre. El resultado final expuesto en el Centro Scanner Cochabamba puso en evidencia que el busto de yeso tenía externamente una construcción sólida, sin orificios o sistemas extraños a una imagen, y por dentro se constató que era absolutamente hueca. No habían líquidos ni mecanismos internos en su interior. Si hubieran existido fisuras o ingenios de alguna naturaleza, inclusive de dimensiones más delgadas que un cabello, el instrumento tomográfico las habría identificado. No pregunta, anoche vimos que de los ojos de esta imagen salía una sustancia. ¿Podría usted explicarnos por qué ha sucedido? La respuesta no, no puedo. El laboratorio australiano ha informado que la muestra de costra que enviamos se ha dividido en 3 partes. Ellos retuvieron 2 partes para su análisis genético y nos devolvieron esta partícula algo más grande para que la enviáramos a un patólogo que pudiera estudiar su composición física con un microscopio. Se entregó esta parte de la costra para el análisis pertinente al Departamento de Medicina Forense del Westmead Hospital en Sydney, Australia. Nosotros esperábamos que la muestra tuviera tejido o células sanguíneas, en cuanto la otra parte de la muestra había superado la prueba de análisis presunto de sangre en el otro laboratorio forense. El doctor John Walker, un experto en la estructura de células no humanas en el hospital y alguien que no sabía absolutamente nada sobre la proveniencia de la costra, nos sorprendió con este resultado. Well,
Él trajo este espécimen y lo examiné con este microscopio y a mí me parece como un corte seccional de una planta. Esta es muy pequeña cuando observan con ojo desnudo. No pasa de 2 milímetros en su dimensión máxima. Sin embargo, en el análisis microscópico puedo observar una masa de tejido en el centro. Este campo púrpura, que es muy pequeño, es un cúmulo de células vegetales. Poseen paredes que conforman celdas con paredes muy gruesas y en su conjunto conforman el típico tejido de una planta. Dada esta estructura molecular tan apretada y la presencia de estas líneas pesadas que denominaremos pasajes de aire, me dan la percepción que es un corte seccionado de una espina, posiblemente de una planta que crece en un lugar seco y árido. Por eso, en su estructura se observa un sistema que previene en todo lo posible que este tejido de la planta pierda líquido. Es de esta manera que usted tiene las aberturas hacia afuera en una superficie probablemente en la inferior, donde es bastante cerosa. Una pregunta, cuando usted habla de espina, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero precisamente a una espina. Algunas plantas tienen en el tallo, por ejemplo, o en otro lugar, pequeñas ramas que tienen espinas pero muy filosas que podrían llegar a 30 centímetros de largo o ser también muy cortas. Una de las plantas que realmente viene a mi mente es aquella de las palmas de dátiles que tienen semejantes espinas fuertes alrededor de la base del tallo y otras plantas espinosas similares. Algunas de ellas tienen espinas muy largas que si usted se clava se rompen en la punta y usted puede tener muchas puntas de ellas incrustadas en un lugar. Cuando nosotros planeamos realizar este documental, decidimos examinar la estatua y la sangre que salía de ella. Pero jamás pensamos o esperábamos que en el curso de los exámenes se llegara a encontrar una diminuta parte de una espina incrustada en la costra de sangre. Si bien existen informes relativos a instancias en las cuales imágenes en el pasado lloraron o sangraron, no existía en la bibliografía consultada ningún informe conocido a nosotros relativo a una espina encontrada en la sangre. El Dr. Walker describió aquello que él vio bajo el microscopio como la punta de una espina del tipo visto en palmeras específicas o arbustos espinosos. Tenemos la impresión que, sin reparar en ello, él estaba describiendo algo de las espinas que formaban parte de la corona de espinas de Cristo. Y en igual forma, era una coincidencia que el profesor Castañón Gómez tome para el examen una costra que tenía nada menos que espina dentro de las muchas costras que se podían observar en la frente de la imagen. El asunto de la espina permanecerá como un misterio, tanto como el misterio de la estatua que llora y sangra. ¿Es correcto decir que sus resultados coinciden con los obtenidos por los laboratorios genéticos de GenTest en Nueva Orleans? Eso es perfectamente correcto, responde. Ellos detectaron casi exactamente aquello que nosotros encontramos, con la excepción de que nuestros resultados son algo más intensos que los de ellos. Pero usted puede afirmar, preguntan, que encontró una muestra de material genético de idéntica intensidad que ellos en ambas muestras que usted tuvo la oportunidad de analizar. Responde, los resultados que yo obtuve y los resultados que ellos lograron de acuerdo al documento recibido por el laboratorio americano ciertamente coinciden con lo nuestro. Pero si la conclusión es exactamente la misma que usted encontró, ¿qué diría? Diría que ustedes tienen resultados muy valiosos y que si esto es replicable o sea que se puede reproducir es creíble. ¿Qué es creíble? Preguntamos. Que la muestra que yo analicé y quien sea que también la analizó es de origen humano.
Siendo este el caso, ¿no piensa usted, pregunta Ron, que es bastante sorprendente que la ciencia obtenga sangre de origen humano de una estatua de yeso? Anne responde, bien, yo pienso que eso es admirable, así que es mejor que si usted empiece a hablar con un teólogo al respecto. El hecho de una estatua que llora tiene que tener un significado. Si proviene de Dios, hay un mensaje. ¿Dónde se encuentra el mensaje?, preguntamos. En las Escrituras. En el libro de Lucas, capítulo 19, se encuentra una lectura que ciertamente es muy cercana a esto. Yo considero que esta es una afirmación de contenido profético que hizo Jesús y se refiere a eventos y fenómenos de este tipo. Empieza la lectura con el versículo 35. Llevaron pues el burrito a Jesús y le echaron sus capas encima para que Jesús montara. A medida que avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a la bajada del Cerro de los Olivos, la multitud de sus seguidores, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a voz en cuello por todos los milagros que habían visto. Y decían, bendito el que viene, el Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero él contestó, yo les digo que si mis seguidores se callan, las piedras gritarán. Master, reprove your disciples. But he answered, I tell you, if these keep silence, the stones will cry out. En nuestro tiempo los humanos no están alabando a Dios, no lo reconocen, tampoco su bondad hacia el mundo. En efecto, alejándose de Él cada día, ignoran más a Dios. Estamos disminuyendo nuestra inteligencia y nuestros corazones, permitiendo que sean ahora las piedras que proclamen aquello que nosotros no proclamamos. Pienso que esto lo dijo Jesús para nuestros tiempos y estimo que este es el mensaje de las estatuas que lloran y sangran. Ellas están haciendo el trabajo que nosotros deberíamos hacer, proclamar a Dios en el mundo, la realidad de Dios, de lo sobrenatural. Nosotros no lo estamos haciendo, evidentemente. Bueno, la sangre más bien es un signo entre los cristianos de salvación, porque hemos sido liberados, salvados por la sangre de Cristo, que ha derramado en la cruz por todos los hombres, ¿no? Pero, sin embargo, puede ser que también Cristo pues vuelva a derramar sangre, y como que en el sacrificio de la misa se renueva el sacrificio de la cruz, y por eso mismo la sangre tiene un gran significado para nosotros. Luego de haber recibido el resultado de las investigaciones efectuadas por los científicos del Grupo Internacional para la Paz, el día 30 de septiembre de 1995, la Comisión Teológica de Estudio, presidida por el señor arzobispo de Cochabamba, Monseñor René Fernández, emitió un comunicado oficial autorizando la veneración de la imagen del Cristo sangrante y dictando las normas de dicha devoción. El día 2 de abril de 1996, el mismo arzobispo consagró la capilla dedicada a esta imagen, hoy conocida como el Señor de las Lágrimas de San Pedro. Están agobiando a la humanidad entera. No pienso que tengamos una explicación científica para esto. Podemos hacer muchas especulaciones al respecto. Tal vez exista alguien que tenga la capacidad de explicar estos acontecimientos, pero la pregunta es, ¿por qué ahora y en tantos países? ¿Por qué en cuadros santos y estatuas santas? ¿Por qué no sangran las estatuas de los héroes de las naciones en cada país? Jamás vi, por ejemplo, sangrar estatua alguna de Winston Churchill o Thomas Jefferson. Yo lo vi y mi fe se ha fortalecido y me siento más cerca de Dios y me considero muy afortunada por haber tenido la oportunidad de ver, pese a que es una de las cosas más tristes que he visto, verlo llorar, sangrar. Pero me siento feliz de haber tenido esta experiencia. Por lo que he visto en otra gente y en algunas personas que vienen a la casa y cambian, uno puede ver sus ojos al entrar y el modo en el que salen. Y para mí es difícil porque cada vez que yo me acerco más, me doy cuenta que no estoy suficientemente cerca y que hay demasiado todavía por hacer y eso me asusta.
of my world, and scares me, you know. Well, huge. Que a medida que va pasando el tiempo, yo recién me doy dando cuenta qué fue lo que el Señor quiso decirme desde un principio. Repito misericordia con mucha frecuencia, porque es muy importante para mí que Él me haya dado una oportunidad de descubrirlo en esta vida. Para el pueblo de Bolivia, estos eventos extraordinarios son vistos como un signo muy fuerte de la especial presencia de Cristo en ese país. Para el resto del mundo, el significado de las lágrimas tal vez sea visto en el simbolismo que contiene la historia misma. Esta imagen dolorosa llora y sangra ante nuestros ojos de una manera que la ciencia no puede explicar. La imagen es de Dios en la forma de su Hijo Jesucristo, que no fue entronizado en la gloria del cielo en paz, sino como víctima del rechazo de los hombres que lo crucificaron hace 2000 años. Depende de cada uno de nosotros la reflexión sobre la maravilla de unas lágrimas que misteriosamente salen de una estatua que simboliza a Jesucristo. Podría ser, como sugiere un teólogo, una expresión del sentimiento doloroso que hay en el corazón de Jesucristo al verse tan herido por el rechazo que hace de Él el mundo moderno.